Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Siempre es un placer poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Es un privilegio muy grande y casi siempre uno tiene la sensación de no ser competente para lo que tiene que decir. Pero bueno, Dios en su misericordia así lo quiso y entonces esperamos que Él nos hable en esta mañana. Antes de comenzar, quiero contarles a manera de introducción que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, ellos tuvieron la idea de ir a explorar la tierra prometida y designaron a 12 líderes, 12 príncipes de las tribus de Israel, uno por cada tribu. Escogieron 12 espías y ellos estuvieron recorriendo la tierra y trajeron una muestra del fruto que encontraron allá. Duraron 40 días en esa misión y luego regresaron y dieron el informe. Y de esos 12 espías, 10 dijeron que no, que sí, que la tierra era buena, que ahí estaba el fruto, pero que allá habían unos gigantes y que no iban a poder. Y solo Josué y Caleb estuvieron dispuestos a decir que sí podían y que fueran. Entonces, como el pueblo se mantuvo incrédulo, Dios les dijo, bueno, ustedes estuvieron 40 días recorriendo la tierra, ahora yo los mando 40 años en el desierto de castigo, 1 año por día, hasta que toda esta generación que no creyó muera. Y solo van a pasar los menores de 20 años. Y solo Josué y Caleb van a entrar a la tierra prometida. Y nosotros conocemos mucho acerca de Josué. Es identificado como el brazo armado de Dios. Su nombre significa Salvador. Y era natural que después de muerto Moisés, que era como el dador de la ley, viniera después un Salvador, muy parecido a lo que tenemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos el pacto de la ley, el que haga estas cosas por ellas vivirá. Y en el Nuevo Testamento tenemos el pacto de la gracia. El que crea en Cristo será salvo. Cristo es nuestro Salvador. Y de hecho el nombre Josué es también Yeshua en hebreo, que significa también Salvador. Entonces, de hecho conocemos mucho de Josué y poco de Caleb. Entonces, si Dios permite, hoy vamos a poder hablar acerca de estos dos personajes. Amén. Entonces vamos... El título de hoy del mensaje es Conquista tu montaña, cazador de gigantes. Dígale que está a su lado, conquista tu montaña, cazador de gigantes. Pero para conquistar esa montaña y para vencer a esos gigantes, lo primero que tenemos que hacer es superar barreras. Y desafortunadamente, la primera barrera que encontramos la tenemos nosotros mismos. El principio del fracaso nuestro comienza en nosotros. El no alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida comienza en nosotros. A veces nosotros mismos somos un estorbo al propósito de Dios. Y es paradójico que Dios queriendo hacer algo con nosotros, la primera barrera seamos nosotros mismos. Y vamos a mirar, estudiando un poquito la historia de Josué, ¿por qué estamos afirmando esto? En Josué el capítulo 1, los versos del 6 al 9, dice así la palabra de Dios: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es:
sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y ya no es Dios quien habla a Josué, sino el pueblo. Ellos le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezcas tus palabras y todo lo que tú ordenes, será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. Y otra vez Dios hablándole a Josué. Entonces Josué y todo su ejército, Josué 10 del 7 al 8, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. No les tengas miedo, dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ninguno de ellos podrá hacerte frente. Amén. ¿Sí notaron que en la lectura había algunas palabras subrayadas allí? ¿Cuál eran? Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo. Y me llama mucho la atención que Josué, siendo identificado como el gran salvador, como el brazo armado de Dios, como el gran conquistador, una persona que Dios usó para derrotar a 31 reyes, Dios tuviera que decirle: sé fuerte y valiente. O sea que después de todo Josué no era tan fuerte o no era tan valiente, porque Dios se lo dijo varias veces. Y no solo se lo dijo Dios, el pueblo también le dijo: no, entonces así como con Moisés, listo, pero usted sea fuerte, sea valiente, no tenga miedo. Nosotros generamos barreras que pueden impedir ese plan maravilloso de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida. Y casi siempre comienzan con ese temor, con esa falta de fe. Así que necesitamos ser fuerte y valiente. Necesitamos renunciar a todas esas taras, a todos esos complejos, a todos esos sentidos de inferioridad, a todo ese espíritu de fracaso, de miseria, de muerte, de frustración, de que no puedo, de que no soy capaz. Josué no era tan fuerte ni tan valiente como creíamos, pero Dios lo usó para conquistar la tierra prometida. Y vamos a ver incluso que entre estos dos personajes de Josué y Caleb, que fueron los que fueron fieles en ese entonces, a mi parecer, Caleb era más fuerte que Josué. Miremos lo que dice en el libro de Josué, el capítulo 14. Superamos las barreras internas, pero también tenemos que superar las externas, aquellas que son reales. O sea, no solo las que nosotros de pronto nos inventemos, que nosotros nos programemos mal, que nosotros nos imaginemos. También hay barreras que son reales y que no dependen de nosotros. Pero a esas barreras también hay que hacerle frente. Y aquí tenemos el caso de Caleb. Josué capítulo 14, del 6 al 13. Caleb solicita su tierra. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi.
Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán, por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Entonces, por estos contextos que yo me atrevo a decir que Caleb era como más valiente que Josué, porque a Caleb no se le dice sé fuerte y valiente. Al contrario, Caleb había esperado pacientemente detrás de Josué el momento de conquistar la tierra y nada que pasaba. Claro, Josué había aprendido el arte de la guerra. Inicialmente el pueblo de Israel no era guerrero, pero Josué había entendido que la mejor manera de motivar al pueblo era llevarle primero a los enemigos que aparentemente eran más débiles. Porque si de entrada se enfrentaban a los gigantes, lo más seguro que el pueblo se iba a querer devolver. De hecho, ya lo habían planeado y eso les había costado 40 años. Entonces, Josué, como buen estratega, no quiso llevar al pueblo que esos fueran los primeros enemigos que enfrentara. Pero estaba pasando el tiempo y de aquello nada. Entonces Caleb va y le dice a Josué: oiga, mi hermano, acuérdese, lo que pasó con Moisés, estábamos usted y yo. Y yo di un buen informe y yo dije cómo podía ser. Y Moisés me prometió esto. Usted estaba ahí, ¿se acuerda? Ah, sí, yo me acuerdo. Han pasado 45 años. En el pueblo de Israel, los más viejos de ese entonces eran Josué y Caleb. Yo no sé cuál de los dos era mayor realmente, no tuve tiempo de sacar cuentas. Pero había una brecha generacional entre Josué y Caleb y el resto de la población. Porque cuando Dios castigó al pueblo, de los de 20 años para abajo fueron los que sobrevivieron. Y los de 20 años para arriba murieron. Y Caleb aquí está diciendo que ya tiene 85 años. Que él era de 40 años cuando fue ese encuentro. O sea que por lo menos le llevaban 20 años de diferencia a los que estaban allí, como mínimo. Era el más anciano, o bueno, era de los más ancianos él y Josué, porque Moisés ya había muerto. Ya toda esa generación había muerto. Y Caleb le dice a Moisés: dame la tierra. Josué, ni corto ni perezoso, le dijo: bueno, Dios te bendiga, cójala. Ahí la tiene. Pero no se la entregó así nomás. Mire lo que dice en el siguiente pasaje. El Señor le ordenó a Josué, mire, Dios mismo tomó cartas en el asunto. Y le dijo a Josué: el Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefone. Así que Caleb
recibió la ciudad de Kiriat Arba, también llamada Hebrón, que llevaba el nombre del antepasado de Anac. Caleb expulsó a los 3 grupos de anaseos, que son descendientes de Sesai, de Ahimai y de Talmai, hijos de Anac. O sea que ¿quién los expulsó? ¿Josué o Caleb? Caleb. Josué aprovechó la circunstancia y le dijo, bueno, ¿usted quiere su tierra? Cójala. ¿Quién tuvo que hacer la conquista? Caleb. Y lo hizo a los 85 años de edad. Y estuvo dispuesto a alcanzar la promesa de Dios. ¿Tú cuántos años tienes y crees que no puedes alcanzar la promesa de Dios? Aquí tenemos a un hombre que fácilmente lo podemos poner como ejemplo de tenacidad, de fe, de disposición. Y él echó afuera a estos gigantes. Y no era fácil. Porque en la Biblia muchas veces los nombres que se ponían en la antigüedad tenían un significado, describían una característica o daban una enseñanza a través de él. Y miren el significado de los gigantes que Josué tuvo que destruir: Ahimán, Sesai y Talmai. Ahimán significa el bloqueador, lo que impide. O sea que tú ibas a conquistar esa tierra prometida y no solo encontrabas una muralla física, encontrabas una muralla humana, un gigante que te bloqueaba el paso. Gigante al que hace 45 años atrás el pueblo, por temor, había perdido la vida en el desierto. Y ahora Caleb tenía que enfrentarlo cara a cara. Nosotros en nuestro andar diario con Dios seguramente encontramos también personas que nos quieran bloquear o situaciones. Algo que impide el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Algo que se opone a que tú alcances el propósito de Dios en tu vida. A veces no es fácil identificarlo. U otras veces sí, lo reconocemos fácilmente, pero pensamos que no somos capaces. Pero con Caleb aprendemos que no importa qué tanto bloqueo ponga el enemigo, no importa si es una muralla física de concreto o de roca, o si es una oposición humana o del sistema que nos rodea, tú puedes destruir a ese Ahimán con la ayuda de Dios. El siguiente gigante se llamaba Sesai y significa el blanqueador, o el que lo lava, el que lo pone blanco. Yo no sé si era que la gente apenas lo veía se ponía pálida o se le volteaban los ojos, pero a él lo reconocían, era como el blanqueador. Pero esto tiene relación también con aquellas cosas que nosotros tratamos superficialmente. Esas pequeñas zorras a las que nosotros no le damos importancia, pero que llegan en un momento determinado a afectar nuestra vida. Se pueden ver
blancos por fuera, como cuando cae la nieve en un basurero. Se ve blanquito por encima, pero por debajo está la basura. O como Jesús le dijo a los líderes religiosos de su tiempo, que eran como sepulcros blanqueados. Y eso tiene que ver con la hipocresía. Tenemos que dejar todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, pero que nosotros disimulamos para quedar bien con la gente. Las cosas no se arreglan tan fácilmente como esperamos. A veces ofendemos a una persona y pensamos que con dejarles de hablar ya solucionamos el problema. Esperando que el tiempo, como el tiempo cura las heridas, entonces con el tiempo de pronto, y después llegamos con un descaro. Hola, ¿cómo estás? ¿Usted se arrepintió de esa ofensa que le hizo? ¿Usted le pidió perdón a Dios? ¿Usted le pidió perdón a esa persona? Tenemos que dejar todas aquellas cosas que solo nos llevan a una hipocresía, a un cliché religioso, a sentirnos mejor que los demás, a juzgar, a condenar, a murmurar. Porque si no tomamos en cuenta esta situación, Cesai va a tomar control de nuestra vida. No se trata de engrandecer las cosas como una muralla inquebrantable o de minimizar las cosas cuando son una realidad en nuestra vida y requieren atención. Y el otro gigante se llama Talmai. Eso significa el acumulador o aumento. Parece ser que este era un gran guerrero y le encantaba conquistar tierras, ir añadiendo cada día más, quiero más y más y más. La gente con poder siempre quiere más poder. La gente con dinero siempre quiere más dinero. Talmai, como gigante, trata de que permanezcas ocupado acumulando o aumentando cosas para distraerte y no te ocupes de tu propósito divino. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Allí en Marcos capítulo 4 Jesús narra la parábola y dice que una semilla cayó entre espinos y que brotó rápido, pero que los espinos crecieron y la ahogaron, la hicieron infructuosa. Y Jesús explica que son los que al principio oyen la palabra con gozo, pero después el afán de las riquezas de este mundo ahogan la palabra. Talmai siempre nos va a hacer cambiar de idea. Siempre nos va a querer robar la visión de Dios. Siempre va a procurar que nosotros estemos preocupados y centrados solo en nosotros mismos. Caleb demostró que también se puede vencer este gigante. Y es curioso que justamente Caleb toma posesión de esta zona donde está el monte Hebrón y ahí cerquita estaba el encinar de Manre y ahí también estaba la cueva de Macpela. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién transitó por ahí? Abraham. Abraham, el padre de la fe, estuvo por ese lugar y compró un terreno donde allí sepultó a su esposa.
donde después fue sepultado él, donde después fue sepultado también Isaac. O sea que este territorio que había sido dado con la promesa de Dios cuando Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Abraham estuvo paseando por este territorio y casi que como un extranjero, aunque fue muy rico y fue muy bendecido en todo lo que tenía, él no compró la tierra, él no poseyó la tierra. La única tierra que él compró fue esa, y ahí está registrado en el libro de Génesis. Y 400 años después, esa tierra estaba habitada por gigantes. Pareciera que la promesa del padre de la fe se hubiera perdido. Pero se levantó un Caleb de la tribu de Judá y venció a esos gigantes. Y alguien más de la tribu de Judá también venció a un gigante y es más famoso que Caleb. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estoy pensando? No vamos tan espirituales, tan arriba de Cristo. Alguien más humano que venció a un gigante. El rey David. El rey David. A través de una batalla épica. Nosotros casi siempre recordamos a David porque mató al gigante Goliat y lo usamos como un motor de inspiración para indicarnos que sí se pueden vencer las cosas que aparentemente son imposibles, que con Dios es posible, pero a veces olvidamos que tenemos que resaltar la fe que tuvo que usar David para poder enfrentar ese gigante. Entonces, para nosotros poder conquistar y poder vencer a esos gigantes, tenemos que luchar con fe. Y veamos ese pasaje también de la tribu de Judá. No sé si eso quedó en el ADN de ellos, pero toda la tribu de Judá, cuando poseyó esa tierra, cuando poseyó Hebrón, en el momento de la conquista, fueron unos vencedores, cazadores de gigantes. Y aquí, después de muchos años, vemos que el pueblo de Israel está amedrentado porque hay un gigante que se llama Goliat que los está desafiando a la batalla. El papá de David le manda a hacer un mandado y le dice: vaya a sus hermanos y llévele esta comida, pregunte cómo están, los saluda de mi parte y tal y pascual. Y llegó David allá y se encontró con esta escena. Y entonces, ¿qué era eso? Entonces, cuando él vio que este gigante estaba afrentando al pueblo de Dios, él sintió que estaban desafiando a Dios mismo y dijo: no, eso no puede ser así. Yo voy a enfrentar a ese gigante. Y le dijo el rey Saúl: usted va a enfrentar a ese gigante, usted no va a poder hacerlo. No, yo sí puedo. No, es que lo que pasa es que usted está muy joven, entonces usted cree que todo lo puede, pero no se puede. Yo puedo. Bueno, ya que va a ir, pues por lo menos póngase mi armadura. Recordemos que el rey Saúl en el pueblo de Israel era el más alto de todos. Cuando a él le eligieron como rey, dice que de los hombros para arriba él sobrepasaba a la persona más alta del pueblo. O sea, cuando él se paraba, a él lo podían apreciar desde lejos, porque era una persona muy alta. Y claro, le da esa armadura a David siendo un muchacho, pues no le va a quedar. Y dice: no, esto no me sirve. Déjeme, yo hago como yo sé hacerlo. No, yo sé que se puede. No, sí se puede. Mire, yo cuando estaba como pastor, venía un león o venía un oso, yo lo enfrentaba. Sí se puede, es que con Dios podemos. Bueno, mijito, si Dios va a estar con usted, váyase. Muy parecido a lo que Josué le dijo a Caleb. Sí puede, bueno, vaya, yo lo bendigo, váyase. Y así hizo el rey Saúl con David: yo lo bendigo, váyase. Y entonces se fueron al campo de batalla. David se cogió 5 piedras y mire lo que dice aquí en 1 Samuel 17 en adelante. Versículo 41. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Y aparte de ser un caribonito y no traía armamento. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo.
y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Y para no perder la línea, el significado de los gigantes, Goliat significa exilio. O sea que Goliat estaba simbolizando que él iba a echar fuera el pueblo de Israel, los iba a vencer. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Vienes con tu arsenal, con todo lo que tuviera en ese entonces. Si en ese entonces hubiera habido un rocket, se había llevado un rocket, una granada. Pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. David, cuando enfrentó a Goliat, noten en las expresiones que él usó es: tú desafiaste al Dios de los ejércitos. Yo vengo contra ti en nombre de Dios. Él no estaba confiando en sus capacidades. Siempre tuvo la mirada puesta en Dios. Y es una frase que ya hemos usado muchas veces, ahorita casi que parece ya de cliché, pero no mire cuán grande es su enemigo. No mire cuán gigante es su adversario. Mire más bien cuán grande es su Dios. Mire cuán grande es su Dios. Así que David es famoso y es conocido por eso, porque mató a Goliat. Pero sabe, no fue el único gigante que murió. Habían otros gigantes. Y para nosotros poder conquistar, tenemos que aprender a aprovechar las condiciones favorables, las experiencias positivas, para replicarlas y para poder seguir adelante. Cuando Dios a usted le dé una victoria, no piense que usted ya está en el top, en la cumbre, y que no hay más. Al contrario. Cuando Dios a usted le dé una bendición especial, dele gracias a Dios y piense qué más hay adelante. Porque Dios tiene cosas tremendas para usted. Cosas que usted y yo a veces no nos imaginamos. Dios tiene un propósito grande para mi vida. Y quiero que lo diga y lo crea. Dios tiene un propósito grande para mi vida. Entonces, damos gracias a Dios por lo que hasta aquí hemos obtenido, o lo que Dios nos ha permitido hacer, o lo que Dios nos ha dado, o lo que hayamos alcanzado, como queramos describirlo. Pero no nos quedamos en este punto. ¿Sabe qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Cuando terminen de hacer su labor, digan: siervo inútiles somos, porque todo lo que teníamos que hacer ya lo hicimos. Es decir, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay por delante? Jesucristo dijo que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces,
recibimos las bendiciones, nos gloriamos en ellas y a su vez también damos gracias a Dios y las replicamos para que otros aprendan. Y eso trae bendición para mi vida y para la vida de otros. Cuando Dios haga algo en su vida que a usted le haya impactado, cuente su testimonio. Yo sé que aquí hay personas que Dios les ha bendecido ricamente y a veces por pena no cuentan a otros lo que Dios ha hecho. Cuéntelo. Mire lo que hizo David. Él replicó esa situación. David construyó a su alrededor un ejército de matadores de gigantes. No fue solo Goliat. Mire, en 2 de Samuel 21, del 15 al 17, una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi-Benot era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? ¿Cómo vamos a perder un paladín como tú? ¿Cómo vamos a permitir que esto se nos ocurra? No, tú tienes que seguir siendo ese estandarte, ese baluarte, ese heraldo al que nosotros podemos imitar, al que nosotros queremos seguir. Este hombre valiente. Claro, a David ya le habían pasado los años aquí. Y a pesar de eso, él iba a la guerra. Porque él había aprendido, una vez que le pasó que no fue a la guerra, que se puso a mirar por la terraza y vio una mujer bonita y la llamó y se acostó con ella, y ella era casada. Y para ocultar su pecado, estratégicamente se convirtió en el autor intelectual de un crimen e hizo matar al marido de esa señora. Y él después se arrepintió de su pecado y le pidió perdón a Dios, aunque la vida de David nunca volvió a ser la misma después de eso. Tuvo consecuencias tremendas en toda su familia, con sus hijos, con sus concubinas. Pero él aprendió que no podía andar ocioso. Y así hubieran pasado los años, él se iba a la guerra. Y se iba a la guerra a enfrentar gigantes. ¿Cómo le parece? Porque él sabía que el Dios que lo había ayudado antes, lo podía seguir ayudando ahora. Y hay más. En 1 de Crónicas 20, del 4 al 8. Después de esto, verso 4, se desató la guerra contra los filisteos de Gezer. Mientras peleaban, Sibecai de Usa mató a Asaf, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Lami era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total. Como si no fuera de por sí extravagante, que fuera bien grande, tenía dedos de más. Que era también descendiente de los gigantes. Y si quieres saber si hay personas con 6 dedos, sí hay.
Aún hoy en día hay personas con 6 dedos y están vivas. Pueden consultarnos en el libro de los Guinness Records. Yo no sé si a los pianistas de aquí les gustaría tener un dedo de más cuando ven ese pocotón de teclas para tocar más rápido. Pero los han habido y los hay. Ya no al nivel de estos gigantes, pero sí por alguna situación puede haber una persona con algún dedo de más. Pero cuando desafía a los israelitas, verso 7, y se mofó de ellos, ¿qué pasó? Lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Oiga, un sobrino de David era un matador de gigantes. David se había rodeado de hombres fuertes, valientes, que enfrentaban a los gigantes y los derrotaban. Claro que tenían que derrotar, lo que hubieran perdido no se estaría contando esto. La historia la cuentan los que vencen. Los que pierden no escriben la historia. Los que vencen son los que escriben la historia. Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gad, pero David y sus guerreros los mataron. ¿Sí ve la importancia de poder reproducir las bendiciones que Dios da? David no dijo, no, este es mi momento épico, mi momento cumbre, yo maté a Goliat y después de esto nada más que hacer. No, hay tarea por hacer. Hay gigantes para vencer. ¿Cuáles son los gigantes en su vida que usted debe vencer hoy? Y eso le salvó la vida una vez. Ya leímos en el pasaje anterior. Se fue y dele a ese gigante. Salió cansado de tanto pelear con él. Hasta que el gigante casi lo mata y tuvo que venir otro a ayudar. Así que en este proceso de vencer los gigantes, de disponernos a repetir las cosas buenas, que pueden ser experiencias positivas para nuestra vida, para seguir adelante, yo quiero compartirles algunos versículos. No sé qué tanta aplicación tenga, pero Dios me los dio y yo se los voy a pasar. Dice, aplicando la escritura. Vamos a mirar solo algunos pasajes. Después de ver todo esto y cómo vamos a enfrentar a los gigantes, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿O qué consejos tenemos? Y el primero se encuentra en Gálatas 5:1. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Quién nos hizo libres? ¿Y libres de qué y para qué? Somos libres del pecado, de la muerte, del infierno, de Satanás, del mundo. Cristo, cuando estuvo en la cruz y iba a morir, Él dijo, todo está consumado. La expresión que está ahí en griego es tetelestai, todo está hecho. Y es una expresión comercial que se usaba en ese entonces. Es como cuando usted va a un almacén y usted recibe su producto y usted paga y a la factura le ponen el sello de cancelado, entregado. Está completo. Cristo ya hizo todo lo que usted necesita para ser salvo. Y le ha otorgado a usted esa libertad. Y dice aquí, aunque suene redundante, para que vivamos libres. Para que no nos dejemos esclavizar. Compartí ayer en la fundación de que en un pasaje de la Biblia Jesús enseñaba en Juan capítulo 8 que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y aquí está claramente el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos está diciendo que Cristo nos hizo libres. O sea que podemos vencer. En el siguiente pasaje, segunda de Timoteo 1:7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina.
En el caso de Josué, que parecía que era medroso, no sabemos cómo, pero igual Dios lo usó y conquistó. Él venció su temor y alcanzó el propósito de Dios. No sé a qué le tengas tu miedo, pero ese miedo hoy se va en el nombre de Jesús. No hay por qué temer. No tengas miedo. Confía en Dios. Espera en Dios y Dios hará. Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y autodisciplina. Autodisciplina es lo mismo que dominio propio o lo mismo que templanza, según la traducción que nosotros usemos. Es decir, que el principal controlador de nosotros somos ¿quiénes? Nosotros mismos. El autocontrol, el control de mi vida comienza conmigo. Y sabe, como a veces somos deficientes, Dios esta autodisciplina nos la da como un regalo de su Espíritu Santo. Si usted revisa el pasaje en Gálatas, el capítulo 5, el verso 22 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Termina con el dominio propio, con la templanza. O sea que usted se puede controlar. No hay ningún apetito que tome el control de su vida. Usted puede controlarlo. ¿Sabe? Es que fácilmente uno rompe ese hilo entre un buen hábito y una adicción. El hábito siempre es bueno porque nos conduce a lo bueno. La adicción toma como el control de nuestra vida. Nos perjudica. Y comenzamos a invertirle tiempo, dinero. Y eso afecta mi familia, mi trabajo, mi estudio, no sé qué. La salud. ¿Cuántas personas están esclavizadas en la droga, alcohol, el tabaco? Comenzaron con algo sencillo que parecía que ellos podían controlar y de un momento a otro no supieron en qué tiempo perdieron el control. Las desviaciones sexuales, la pornografía, comienza con algo sí que produce placer. La dopamina nos engaña y sí, entonces lo hacemos y lo queremos volver a hacer y lo queremos volver a hacer y cuando menos pensamos estamos controlados por eso. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos da dominio propio, que nosotros nos podemos controlar, que nosotros podemos renunciar al pecado. Y yo me atrevo a decirles, debemos renunciar al pecado. Es lo mejor que nos puede pasar. Liberémonos de todas esas ataduras que el mundo está poniendo a nuestro alrededor, que lo único que buscan es dañarnos. Son gigantes que quieren apoderarse de nosotros, que nos van a hacer oposición, que nos van a desviar del objetivo o que nos van a hacer creer que no pasa nada. Y créame que sí pasa. Cuando violamos las leyes de Dios pasa. Sí pasa cuando violamos las humanas. ¿Cuánto más si violamos las leyes divinas? Así que pidámosle a Dios que a través de su Espíritu nos ayude a controlarnos y pongamos tijera a aquellas cosas que no nos convienen. Yo compartí esta mañana que yo comencé con el TikTok, viendo TikTok, ¡ay, tan divertido! Y primero fue la excusa, bueno, yo lo monté porque estaban mandando unos mensajes, y bueno, voy a escuchar los mensajes. Y después uno se dedica y se pone a ver videitos y bobadas. Cuando yo me di cuenta una noche, eran como las 2:30 de la noche y yo estaba en la cama y que viendo el televisor prendido, pero viendo video. Y yo dije, ¿qué? Borré TikTok de mi celular. O sea que el que quiera mandar un mensajito por TikTok pierde su tiempo. Lo eliminé, pues. ¿Por qué yo voy a dedicarle tiempo a una cosa que solo me está distrayendo y que no me deja avanzar? Y yo teniendo que hacer presupuesto, teniendo que avanzar en unos proyectos, teniendo que hacer cosas.
No sabía que me tocaba predicar cuando lo eliminé. Para que no vayan a decir que era porque me tocaba. No, fue antes. No, pues, son pequeñas cosas que uno cuando va a ver le está dedicando más tiempo del necesario y uno está desperdiciando su tiempo. Y oiga, cada tiempo que uno pierde es vida que uno pierde. Entonces corté con esa situación de una vez. Yo no voy a dejar que nada externo me domine. Ay, que si algún día lo puedo tener, bueno, de pronto otro día lo puedo tener. Pues como tengo el WhatsApp, pues en el WhatsApp no me pasaba eso, pero me pasaba con el otro programita ese. Cada quien tiene sus debilidades, no sé qué le afecte a usted. Porque es que podemos volvernos adictos a la tecnología y estar metidos ahí con el celular todo el tiempo. Más de 4 horas le dedicamos al celular. Oiga, las personas dejan el celular y prefieren llegar tarde al trabajo, se devuelven por el celular. Nos volvemos dependientes de la tecnología y de las comunicaciones. ¿Y qué va a ver uno ahí? La mayoría de las cosas no vale la pena. ¿Qué se vuelve viral? Lo más chistoso. O sea, bueno, sí sirven algunas cosas, pero ¿por qué dedicarle tanto tiempo a eso cuando hay otras cosas mejores que podemos hacer? Yo se lo digo desde mi experiencia, preferí cortarlo. Mateo 16, 18, el otro versículo que quiero. Ay, no, perdón, me salté uno. Sí, Nehemías 2, 17 al 18. Les dije, pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Y yo les digo hoy, mis hermanos, levantémonos y edifiquemos. No nos quedemos conformes aquí con el sótano en que estamos. O sea, esto sirve y es bueno, pero esta no es la visión de Dios. Nosotros estamos llamados a tener un salón más grande para la gloria de Dios. Y debemos terminarlo. No nos conformemos con las bendiciones que hasta ahora tenemos como si fuera la cumbre de las cosas. Porque eso nos quita la visión de lo que Dios tiene más allá. Y Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Dios nos está llamando a que seamos conquistadores, a que seamos derrotadores de gigantes, que ni la misma muerte va a poder hacernos frente. ¿Sabe? Aquí lo que está diciendo no es que la iglesia va a estar tan encerrada y tan conformada en sí mismo, tan acuartelada, que el infierno, que el diablo no va a poder entrar aquí a la iglesia, no va a poder venir. No. Es que la iglesia está avanzando con paso firme, que dice que son las puertas del reino de la muerte. No son las puertas de la iglesia las que no van a ser, las que van a aguantar el ímpetu, no. Es las puertas de la muerte no van a aguantar el ímpetu con el que la iglesia avanza. Es decir, nosotros debemos ser soldados invasores, conquistadores. Debemos llegar a atrevernos a ir donde ni siquiera los ángeles van. Porque Dios no dio el ministerio de la predicación a los ángeles. Dios dio el ministerio de la predicación a las personas, a los que creen en Él. A ti y a mí. Y vamos a rescatar aquellas almas que se están perdiendo. Y sabe, a veces son nuestros familiares, en casa, nuestros hijos, el vecino, el compañero de trabajo, las personas que son importantes para nosotros o con los que nosotros tenemos una relación.
y estamos dejando que el diablo se las lleve. Y lo que la Biblia dice es que esa muerte no tendría poder sobre el poder de la predicación. Dejemos la cobardía. Usemos más bien el poder de Dios y aprendamos a controlarnos a nosotros mismos para la gloria y honra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Señor, a ti la gloria y la honra. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra que sí es posible vencer a los gigantes, porque más grande que ellos eres tú. Padre, examina nuestras vidas, Señor. Mira, Padre Santo, aquellas cosas que nos están dominando y que a ti no te agradan, Señor. Hoy queremos llevar a estos gigantes a la cruz del Calvario. Hoy nos postramos delante de ti, Señor. Entregamos nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, Señor. Hoy lo llevamos a la cruz, porque tú allí pagaste, Señor. Tú eres un Dios bueno, todopoderoso. Y tu muerte fue eficaz, Señor. Tu sangre preciosa derramada en la cruz limpia todo pecado. Así que te pedimos, Señor, que tú nos limpies. Que quites de mi vida, Señor, aquello que no te agrada. Revisa la vida de mis hermanos, Señor. Aquello que no te agrada, Señor, quítalo. Danos tu gracia, Señor, para poder arrepentirnos, para poder abandonar las cosas que a ti no te agradan. Ayúdanos, Señor. Quita más de nosotros, Señor, y danos más de ti, Padre bueno. Danos de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy más que nunca te necesitamos, Señor. Llénanos con ese poder, Señor, con ese dominio propio. Que tu gracia sea suficiente para mi vida, Señor. Que mi vida sea de propósito para otros, Señor. Ayúdame, Señor, a ganar almas para ti, Señor. Ayúdanos a extender tu reino, Padre Santo, aquí en la tierra. Haz tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, solo a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas